Sin duda, durante este tiempo tan difícil, hay muchas personas que están cuestionando su fe. ¿Por qué tenemos que pasar por tanto sufrimiento? Gente muriéndose en nuestra comunidad día tras día y no podemos hacer nada. No entiendo por qué hay tanto odio y delincuencia y pobreza. ¿Por qué hay terremotos que tumban ciudades inesperadamente y inundaciones que destruyen pueblitos de gente pobre? No me parece justo que la corrupción malogra la vida de todos los pobladores, hasta los más inocentes. ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Dónde está su amor y su cuidado ahora? Para muchas personas, la vida es muy dura. Tribulaciones y aflicciones de todo tipo los acompañan siempre. Y peor de todo es que no ven una salida. Para muchos, el anhelo más profundo es siempre lo mismo: una esperanza de algo mejor. De hecho, ese es el tema que quiero compartir con ustedes ahora: la esperanza de algo mejor. Les invito a buscar en sus Biblias en el texto de Romanos 8, del 18 a 25. En el contexto de este pasaje, Pablo ha estado explicando los beneficios y las consecuencias de una vida en el Espíritu, una vida ligada a Cristo. Pablo termina esa explicación con una afirmación que no parece tan agradable. En Romanos 8, 17, Pablo dice que nosotros somos hijos de Dios. Excelente, ¿no? Él agrega: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Qué bonito, ¿no? Nosotros, los meros mortales, somos hijos de Dios y aún más, herederos de la herencia celestial. Imagínate, pobres en esta vida, pero esperando una herencia inagotable, libre acceso al banco celestial. No obstante, Pablo agrega un detallito más, una condición para poder recibir esa herencia. Él dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El punto de Pablo es que antes de poder calificar para recibir nuestra herencia, tenemos que pasar por una preparación previa. ¿Y de qué consiste esa preparación? Pablo dice que esa preparación consiste en el sufrimiento. Tal como Jesús tuvo que sufrir antes de ser glorificado, así nosotros tenemos que participar en sus sufrimientos antes de poder ser glorificados también. Tenemos que pasar por el mismo camino que Jesús. Los padecimientos preceden la gloria. ¿Puedes imaginar el temor y la preocupación de los lectores de esta carta? ¿Sufrir como Cristo sufrió? ¿Sufrir para luego recibir la gloria? No, gracias. Entonces, en nuestro texto, Pablo tiene que aclarar cómo es ese proceso del sufrimiento antes de la gloria. Y es lo que él hace en 8, 18 a 25. Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarla?
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la aguardamos. El tema de este texto es la esperanza de algo mejor. Pablo enseña dos realidades que tenemos que entender si vamos a tener esperanza mientras esperamos algo mejor. Dos realidades para poder vivir en esperanza de algo mejor. La primera realidad es esta. Tenemos que entender que el tiempo presente es un tiempo de sufrimiento. Pablo en el verso 18 menciona las aflicciones del tiempo presente. Él está diciendo que el sufrimiento caracteriza este tiempo en el cual vivimos. No es una cosa extraña, sino es una realidad común que describe la naturaleza normal de la vida en este tiempo presente, un tiempo de sufrimiento. Muchos de nosotros creemos que el mundo debe ser como un cuento de hadas, que todo siempre debe ser bonito, que nunca debemos sufrir. Por lo tanto, nos sorprende ver la muerte de algún ser querido, o sufrir escasez, o experimentar una desgracia. Nos sorprende escuchar de una guerra, o leer de un terremoto, o enterarnos de una pandemia. No cabe dentro de nuestro concepto de cómo debe ser el mundo para nosotros. Pero tal perspectiva ignora una realidad bíblica fundamental, a saber, que vivimos en un mundo post-caído. Es decir, vivimos después de ese evento tan destructor, tan catastrófico, que ha pervertido todo lo que existe. Me refiero, por supuesto, a ese momento cuando Adán, nuestro padre, pecó. Cuando él se rebeló contra Dios y toda la creación fue afectada profundamente. El impacto de la caída, de la entrada del pecado en el mundo, sería como entrar en tu pueblito después de un terremoto de 1 grado 10, que tumbaba todos los edificios y destruía todo en tu ciudad. Absolutamente todo destruido. Todas las plantas y animales y personas se mueren. Un día después, tú vuelves para verlo y todo está de cabeza, todo quemado y completamente destruido. ¿Tienes en mente una imagen de tal escenario? Peor, mucho peor ha sido la destrucción espiritual como consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Ese momento devastador que ha corrompido toda la creación marca el inicio de lo que la Biblia llama el tiempo presente y trae consigo todos los malos que tenemos que experimentar en esta vida. Miren cómo Pablo describe la realidad presente. En el verso 18, él habla de las aflicciones de este tiempo. En el verso 20, él dice que la creación fue sujetada a la vanidad. Es decir, es una esclava a la futilidad, a la frustración. Es por eso, hermanos, que las plantas no crecen y los animales se enferman y se mueren. Es por eso que tú puedes trabajar, pero no avanzar en nada. Es por eso que hay soledad y depresión. Toda la creación está bañada en futilidad. Luego, en el verso 21, Pablo dice que la creación vive bajo la esclavitud de corrupción. Por eso hay contaminación ambiental y los ataques de la vejez y el decaimiento de todas las cosas. Finalmente, en el verso 22, Pablo menciona que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Ves el cuadro? Dolor, frustración, sufrimiento, corrupción, todos los malos que sufrimos son realidades en este tiempo presente. ¿Y cuál es la causa de todos los malos? ¿Es porque Dios no nos ama? ¿Es porque Dios es indiferente? ¿Es porque Dios es ciego? Para nada. La causa es el pecado.
Es por el pecado que llegó la muerte. Es por el pecado que el ambiente es contaminado y que existen los desastres naturales. Es por el pecado que hay guerras y pobreza y pandemias. Todo tipo de sufrimiento es universal. Es decir, afecta a todos, tanto los buenos como los malos, tanto los ricos como los pobres. Es más, afecta no solamente la humanidad, sino también toda la creación, las plantas y los animales, el mar y el cielo. Toda la creación ha sido corrompida por la entrada del pecado en el mundo. Esa es la causa de todo el sufrimiento que vemos y experimentamos. Por ende, estás totalmente equivocado, hermano, cuando tú echas toda la culpa a Dios por los males de tu vida. No debes enojarte con Dios por el sufrimiento que experimentas. Más bien, enojarte con el pecado. El pecado es la razón por la muerte. El pecado es la razón por las aflicciones. Todo lo malo de esta vida es por causa del impacto destructor del pecado. Hermano, escucha. Nunca vas a soportar las aflicciones de esta vida a menos que captes esta verdad. El tiempo presente es un tiempo de sufrimiento. Es parte de su naturaleza por el impacto del pecado en el mundo. Ojo, no estoy refiriéndome a tu pecado personal necesariamente, sino la presencia del pecado en el mundo. El hecho de que vivimos en un mundo caído. Es por eso que el sufrimiento es inevitable en este tiempo presente, porque todavía existen los efectos del pecado. ¿Entiendes? No es porque Dios no te ama, sino porque vives en un mundo, en medio de un mundo contaminado por el pecado. Un mundo esclavizado a la corrupción y la futilidad. Esta es la primera cosa que tenemos que entender. Nosotros vivimos en este tiempo presente y este tiempo presente es un tiempo de sufrimiento. Hay una segunda realidad que tenemos que entender también. Tenemos que entender que el futuro será un tiempo de salvación y gloria. La idea central de este capítulo es la realidad de nuestra esperanza en Cristo. Pablo desea animarnos a reconocer que aunque tenemos que sufrir en el presente, nosotros esperamos algo mucho mejor. Pablo empieza llamándonos a una nueva óptica en el verso 18. Él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La primera cosa que Pablo nos llama a hacer es comparar lo malo del presente con lo bueno de nuestro futuro. No hay comparación. Si los sufrimientos son reales y duelen, y son, no obstante, son una pequeña gotita en comparación con la inmensa gloria que nos espera. Como decía Pablo en 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué puedo tener esperanza aún en medio de este tiempo presente? Porque yo sé que todo lo que estoy sufriendo no compara con todo lo que Dios tiene para mí en gloria. Pero, ¿cómo sé yo que la gloria que me espera es tan excelente? Bueno, Pablo explica en el verso 19. Él dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, la evidencia más clara de las maravillas de la gloria que nos espera es la misma respuesta de la creación. Mira la creación, dice Pablo.
Es como esa madre sentada en la casa ansiosamente esperando la llegada de su hijo que se fue de la casa hace muchos años. Todo su enfoque se centra en ese día cuando llegue. Ahí está en la ventana mirando, esperando que llegue ese hijo suyo. De igual manera, Pablo dice que la creación tiene una sola pasión: esperar ese día cuando Dios nos revele como hijos suyos. Ese día cuando Él nos glorifique en su reino eterno. Pablo aquí hace algo interesante. Él personifica la creación. O sea, hace que la creación sea como una persona esperando ansiosamente un evento venidero. Su punto es que todo lo que Dios ha creado está en espera. Está anhelando ardientemente ver la consumación de la historia. Ese día cuando Dios nos dé nuestra herencia eterna. Si toda la creación está fijada en ese momento futuro, debe ser algo increíble, ¿no es cierto? Ese es el punto de Pablo. Pero ¿por qué la creación está esperando con tanta pasión? Buena pregunta. Pablo en los versos 20 y 21 explica. Él dice, ¿por qué? La creación fue sujetada a vanidad. Por eso espera. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios la sujetó, pero la sujetó en esperanza, dice Pablo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La misma creación, tal como nosotros, está sufriendo ahora, habiendo sido sujetada a la futilidad por el pecado. Pero esa sujeción es temporal. Dios promete liberar toda la creación y llevarla a participar en la misma glorificación que vamos a experimentar nosotros. La futilidad y la corrupción y el dolor y la muerte, todo esto es temporal, es parte de este tiempo presente, pero no será parte de nuestro futuro. Aún en el momento cuando Dios anunció la maldición sobre la creación, en Génesis 3, por la entrada del pecado, Él dio un mensaje de esperanza. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15. Después de declarar el castigo sobre la serpiente por su engaño, Dios anuncia lo que se llama el protoevangelio, el primer evangelio. Él dice, y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este protoevangelio, primer evangelio, es la promesa de Dios de que el descendiente de la mujer destruirá a la serpiente. Algo que se cumplió en Cristo. Y que se cumplirá finalmente en los fines de los tiempos, como dice Pablo en Romanos 16:20. Él dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cristo cumplió esa profecía cuando Él murió en la cruz. Pero hay un cumplimiento futuro también cuando en los fines de los tiempos Dios aplasta a nuestro enemigo, la serpiente, el dragón, Satanás, bajo los pies. Esperamos ese momento. Hasta la creación vive con esa esperanza, soportando las aflicciones, porque entiende que va a haber algo mejor. Y por eso es que nosotros podemos saber que nuestra esperanza pesa mucho más que los sufrimientos del presente, porque nosotros esperamos algo mejor, la gloria venidera. Hay un motivo más por qué podemos estar totalmente seguros de que nuestra futura gloria se va a dar, justamente porque Dios nos ha dado a nosotros una garantía de nuestra salvación futura. ¿Cuál es esa garantía? En el verso 23,
Pablo se refiere a los cristianos como los que tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias se refieren a la cuota inicial que garantiza la plenitud venidera. Cuando Dios quisiera dar a sus hijos la certeza de su promesa, Él selló esa promesa con un regalo, el Espíritu Santo. Ese regalo es la evidencia innegable de la seriedad de Dios de cumplir su promesa, la certeza de nuestra futura gloria. Él tiene que hacerlo ahora porque nos ha dado una prenda de garantía, su Espíritu. Hermano, aunque este tiempo es un tiempo de sufrimiento, nuestro futuro no tendrá nada de sufrimiento porque será un tiempo de gloria. Por lo tanto, nuestra vida, aunque dura en el presente, debe ser llena de esperanza, la esperanza de algo mejor. Porque nosotros esperamos una herencia inagotable, una herencia gloriosa y segura. Quiero terminar nuestro tiempo con 2 puntos de aplicación. El primer punto, en cuanto a cómo debemos vivir en este tiempo presente de sufrimiento mientras esperamos algo mejor. La primera cosa, tenemos que esperar. Tenemos que esperar. No hay otra manera. Tenemos que esperar para el cumplimiento de la promesa de nuestra herencia eterna. Podemos quejarnos, podemos regañar, pero nada de eso cambia la realidad. Tenemos que esperar porque nuestra salvación es algo futuro. Dios ha hecho todo lo necesario. Ha pagado la cuenta, ha hecho nuestra reserva, ha hecho todo. No obstante, la fecha sigue siendo en el futuro. Por ende, tenemos que vivir, como dice Pablo en el verso 23, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entiendo que la paciencia es difícil. Entiendo que el sufrimiento duele. Entiendo que la frustración de esta vida pesa. No obstante, tenemos que esperar. Así es la única manera porque nuestra salvación es una salvación futura. Y número 2, tenemos que esperar con esperanza. Pablo aclara el asunto en los versos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero, dice Pablo, la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dios nos salvó. Pero la llegada de la plenitud de esa salvación es algo que no hemos visto todavía. Tenemos que esperarla. El presente es un tiempo de sufrimiento. En el presente no siempre podemos ver la realidad de nuestra esperanza. Por lo tanto, tenemos que poner nuestros ojos en lo que no podemos ver. Tenemos que ser dirigidos por esperanza, por la convicción firme de que las promesas de Dios son reales y que se van a cumplir a pesar del sufrimiento que experimentamos y a pesar del hecho de que todavía no vemos el cumplimiento de la promesa. Hermanos, la única manera de poder soportar el dolor del presente es a la luz de la gloria venidera. Cada cristiano que tiene su mente enfocada en el presente va a rodearse de la tristeza y la futilidad del tiempo presente. El sufrimiento va a parecer demasiado grande y las luchas demasiado difíciles. La carga de los problemas va a controlar su perspectiva. Pero el cristiano que ve más allá de este tiempo, que tiene su mente puesta en la gloria venidera, el cristiano que vive con esperanza va a entender que el sufrimiento de este tiempo, aunque real, no puede compararse con las maravillas que vienen.
Dios nos está preparando para un futuro increíble, para algo mejor. Es por eso que la Biblia empieza en la gloria de la primera creación y termina en la gloria de la nueva creación. Es que Dios resuelve todo en su tiempo. Todo lo que el pecado ha malogrado, Él repara. Todo lo que el pecado ha manchado, Él limpia. Todo lo que la muerte ha destruido, Él resucita. Pero no siempre vemos ahora los resultados de lo que Él ha hecho. Por eso tenemos que vivir con esperanza, con la confianza de que aunque no vemos el final ahora, estamos totalmente convencidos de su realidad. Lo que estás experimentando ahora, hermano, en tu vida diaria, no es tu verdadero destino. Tu destino es algo mucho mejor. Es una nueva creación. Este mundo caído va a ser totalmente transformado. La creación ya no va a ser sujetada a la futilidad, sino va a florecer. La esperanza que Dios ha puesto ante nuestros ojos es una salvación de todo pecado y de todo dolor y de toda la futilidad y toda la corrupción y toda la pobreza y toda la enfermedad y finalmente la misma muerte. No lo ves ahora, pero es real. ¿Cómo debemos vivir en medio de estos tiempos tan difíciles? Con la esperanza de algo mejor. Es decir, esperando ansiosamente y con confianza para nuestra herencia eterna, a pesar de lo que estemos pasando. Esperemos algo mejor. Que Dios lo bendiga.